Metroid Prime 2 es tenido como uno de los juegos más difíciles de Metroid, y razón no les falta del todo. La exploración de dos dimensiones, la atmósfera corrosiva de la dimensión oscura, y el daño que recibe Samus de parte de algunos enemigos alcanza una brutalidad sin precedentes. Muchos de estos desafíos se solventan jugando a la versión de Nintendo Wii al elegir el modo fácil, pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de la versión de Wii, sino de un desafío que me propuse hacer en vivo y conseguí terminar. ¿Es posible hacer una low percent run de Metroid Prime 2? He hecho estos retos con Metroid Prime 3 y Metroid Prime 4, y le tocó el turno a Metroid Prime 2, sabiendo de antemano que este desafío iba a ser mucho más complicado que con los juegos anteriores. Y miren que Metroid Prime 4 me hizo sufrir horrores en los segmentos finales. Pero claro, el reto no sería un reto sin establecer algunas condiciones específicas para poder lograrlo, y estas fueron: 1. Jugar a la versión de GameCube con el control clásico, nada de usar el mouse y teclado del emulador Prime Hack. 2. Jugar en modo hard. Y 3. Solo puedo recoger los ítems necesarios. Así pues, no tuve permitido recoger ningún tanque de energía, ni de munición, ni de misiles, ni de bombas de energía. Tampoco tuve permitido recoger los power-ups opcionales, como los combos de rayo con excepción del supermisil al ser completamente obligatorio. Otro detalle de jugar la versión de GameCube es que ciertos jefes, como el guardián de la aracnosfera, no están nerfeados y me propinarán el máximo daño posible. Aclarando esto, pasemos a narrar el reto que me arrebató 30 años de vida útil. No hay mucho que destacar al principio de la aventura, sino hasta el momento de llegar a Agón y visitar el mundo oscuro por primera vez. Explorar este lugar sin un solo tanque de energía es algo muy peligroso, y en una de esas llegué a morir a causa de la atmósfera. Sin embargo, llegar a los combates contra el Guardián del Salto y Samus Oscura y vencerlos no fue una tarea muy complicada. Todo salió sobre ruedas y conseguí los rayos de luz y oscuridad, que son clave a la hora de lidiar con todas las amenazas del juego. Pero mi hermano en Cristo, todo cambió cuando llegué al combate contra Amorphis. El pico de dificultad subió de manera exponencial a un nivel inesperado. Y es aquí cuando uno se da cuenta que el tener dos tanques de energía hace una enorme diferencia, pues morí multitud de veces contra este jefe. A eso me refiero. La atmósfera tóxica es el peor obstáculo en este combate, pero la situación se complica realmente cuando aparecen los tres gusanos con cubierta oscura, y cada uno dispara su láser púrpura. Esquivar este láser y sobrevivir a la atmósfera es una tarea en extremo complicada, y la clave aquí radica en activar dos campos de luz antes de que ataquen ellos, y si sobrevives ante esta ofensiva, debes procurar eliminar a un gusano lo más rápido posible para que te deje una cápsula de vida. Tras mucho esfuerzo y mucha cerveza, pude derrotar a los gusanos y recuperar el traje oscuro, uno que nunca pude valorar adecuadamente hasta que llegó el día en el que hice este reto porque, Dios mío, ayuda demasiado contra esa maldita atmósfera. En Torbus la cosa no fue tan complicada en la mayoría de los casos gracias al traje oscuro. Uno puede pensar que los comandos poseídos son un problema serio, pero solo hay que tener en mente que es posible vencerlos fácilmente congelándolos con un disparo cargado del rayo oscuro, seguido de un misil. En todo caso, resulta más preocupante lidiar con los anfisaurios, esos cocodrilos que te disparan electricidad, ya que bajo el agua pueden alcanzarte fácilmente cuando aún no tienes el módulo acuático, y uno de ellos aparece en un túnel muy estrecho por donde resulta muy difícil sortearlo sin recibir daño. Pero es mejor hacer eso que enfrentarlo, y solo es cuestión de tener unos niveles de energía aceptables para no morir. Eso sí, lo pesado viene cuando uno se topa con un jefe ya muy conocido por la comunidad, el Guardián del Turbo. Si este jefe ya resulta difícil para algunos en condiciones normales, créeme que en este reto se puso peor. Honestamente, perdí la cuenta de las veces que me mató. Sus patas tenían mucho alcance, ni siquiera me acordaba de eso, No fueron tantas como las veces que me mató a Amorphis u otros jefes, pero no quita el hecho de que fue complicado.
La clave consiste en saltar cuando el jefe está impulsándose y usar a los singlets para recuperar ya sea vida o munición. Sobre todo vida, porque en esta arena de combate no existen zonas seguras que te protejan de la intemperie. Al final, tras múltiples intentos, pude fulminar a este guardián y reclamar la turbosfera. Luego de eso vino el enfrentamiento contra la Siraña Alfa, y no mentiré, fue difícil, pero no tanto como el jefe anterior ni a Morbis, tanto así que no morí demasiadas veces y pude ganar a base de técnica. Para mi desgracia, resultó ser que el guardián del turbo no era el mayor de mis problemas en Torbus, sino el jefe principal, la Chuka, concretamente la versión adulta. Ay, miren, derrotar a la larva no es difícil, pero la cosa cambia radicalmente cuando hace metamorfosis a una libélula. No hay forma ni de curarte ni de recuperar munición, al menos no cuando está en su forma normal, porque la libélula no hace nada que puedas tú aprovechar para restablecer tu condición. Pero, lo que es peor, es el movimiento perpetuo del jefe y su ataque de dar escupitajos que pueden empujarte hacia el agua oscura. Pero es que ya no puedo recuperar nada en esta fase. Oye, está bien mal hecho este jefe. No deja ítems, ¿eh? Morí una y otra y otra y otra vez, pero al final logré dar con una estrategia. 3 y a la siguiente escupe 5. Y después de la quinta creo que es cuando empieza a embestir. Sí. Sí, es 1, 3 y 5. Pasa, señoras y niñas, que es posible esquivar los escupitajos del avispón blanco, pero es algo que requiere técnica precisa. Básicamente el esquive consiste en saber ejecutar los saltos dobles en los momentos justos, al igual que los puntos de enganche. Asimismo, las alas de la libélula pueden ser dañadas con otras armas aparte de los misiles, algo que en ese momento desconocía. Con esas técnicas, fui capaz de hundir a la Chuka para convertirla en la Chuka Oscura, una forma en la que es capaz de expulsar larvas que sí pueden dejar suministros. Usando el rayo oscuro para farmear munición de luz, logré hacerle un gran daño a la mosca oscura, y ahora solo quedaba repetir el procedimiento con mucho cuidado. Morí multitud de veces, tantas que no tengo la cuenta, pero fui capaz de vencer a este jefe y reclamar el siguiente fragmento de luz. Al final, se trató de un combate muy basado en la técnica, pero no es el peor jefe del juego ni por asomo. No, señor, lo que vino después estuvo en una liga muy diferente. La fortaleza del santuario es fácil de sortear si haces dos cosas: congelar y romper a las esferas que parecen ángeles de Evangelion, y destruir las cabezas de los quads antes que sus cuerpos. La única parte complicada es la del principio, cuando aparecen multitud de comandos estándar en el puente de acceso, y aquí dependes de tu habilidad jugabilística. Ahora bien, contra el guardián de la aracnosfera la situación se complicó mucho, especialmente por el hecho de que solo se puede aguantar 1 o 2 golpes al no haber tanques de energía. Este combate es cuestión de pura técnica, no hay más. Morí varias veces, pero su dificultad fue similar al de la Siraña Alfa y logré vencerlo en menos de 1 hora. El guardián de la bomba de energía no fue un reto importante, no como Samus Oscura 2. Mis hermanos, Samus Oscura 2 es peligrosa por el hecho de que los suministros son prácticamente inexistentes cuando llegas a la cima del santuario, y este enemigo también tiene la habilidad de volverse bola y acelerar a altas velocidades, igual que el guardián del turbo. ¡Oye, salté! Oye, había saltado ahí, ¿cómo es que me pegó? A veces este juego hace unas cosas que no tienen sentido. Morí algunas veces antes de poder ganarle, principalmente con el rayo básico, debido a la escasez de munición. Algo similar ocurrió con el robot celador, otro de esos jefes que deben ser enfrentados con la morfosfera sí o sí, pero este es otro combate de habilidad y las muertes aquí fueron por mi propia culpa. La situación, sin embargo, se volvió extremadamente difícil a la hora de confrontar a Quadraxis. Este robot gigante es, por mucho, el segundo jefe más difícil del juego al jugar con las condiciones que me impuse. No hay zonas seguras, el daño que propina es extremadamente alto y farmear cápsulas de vida es en extremo complicado,
habiendo que depender de destruir sus rodillas o las luces de sus patas. Necesité no 1 ni 2, sino 3 directos para poder derrotarlo. No, hay que hacer dash, hay que hacer dash. A lo mejor tuve suerte esa última vez. Destruí la rodilla y ya no pude hacer dash cuando llegaron los misiles. Estoy apuntando hacia arriba, trato de fijar la mira y no lo hace esta sonza. En todo ese tiempo en el que estuvo matándome, y yo a punto de sufrir una combustión espontánea por exceso de ira, descubrí algo insólito, que podía esquivar mejor los ataques de Quadraxis si jugaba con pantalla en formato 4:3, no en formato estirado 16:9. Entonces modifiqué el emulador para que el juego se viera cuadrado y, créelo o no, la situación mejoró para bien. En el último directo, tras otras pérdidas más, pude vencer a Quadraxis y reclamar el último fragmento de luz. ¡Tómala! ¡Ah! ¡Vete al diablo! Este combate resultó ser el más difícil hasta el momento, pero lo peor apenas estaba por venir y más pronto que tarde me iba a dar cuenta. Luego de recuperar las llaves del Templo del Cielo, me encaminé hacia aquel templo y me dispuse a vencer al jefe final, el Emperador. La primera fase no es tan complicada, pero sí tardada y requiere paciencia. La segunda fase también es cuestión de paciencia y de tener mucho cuidado con los singlets que aparecen alrededor de la esfera, los cuales ayudan a farmear cosas, especialmente bombas de energía que sirven para destruir los tentáculos con mayor facilidad. Pero es la tercera fase, mis hermanos, la que más te incrementa un riesgo de embolia cerebral. Enfrentar a la tercera fase es algo que, a mi parecer, tiene mayor reto y truco que Quadraxis, y lo puedo asegurar por el hecho de que me tomó varios directos poder derrotarlo. Cayó muy cerca de mí. Es que de verdad como odio esa hitbox que tiene. ¿Por qué no estás apuntando? ¡Oye! ¡Es que no está apuntándole ahora! ¿Qué pasó ahí, por el amor de Dios? ¡No le apuntó! No pude fijar el blanco, ¿por qué? No puede ser, o sea, me sale justo cuando estoy pasando ahí, ¿por qué? No es cierto, o sea, ¿por qué salen de repente? No fue hasta que decidí despreocuparme de la munición y abusar del rayo aniquilador, creyendo así que obligaría a la tercera forma del emperador a escupir sus moscas blancas o púrpuras, las cuales pueden darte suministros cuando los necesitas. Además, tomé el consejo que el Crit me dio para usar el rayo de luz cuando el núcleo del emperador fuera púrpura, y la estrategia me funcionó muy bien. En el último día del reto, tras un par de intentos, el emperador finalmente cayó derrotado y recuperé la esperanza de poder completar este desafío. No obstante, quedaba un último obstáculo por superar: Samus Oscura 3 y Samus Oscura 4. Este combate puede llegar a ser injusto por una razón. Es complicado esquivar el misil perseguidor de Phazon que te dispara y, al menos en la versión que estuve jugando, absorber la metralla de Phazon y no salir ileso también es una tarea que no es sencilla en lo absoluto. Lo bueno es que el juego tiene un punto de control después de la derrota del emperador, así que morir contra Samus Oscura 4 no era un problema mayor. Al final, tras varias muertes más, derroté al jefe final y completé el juego con el porcentaje más bajo posible, eso sin trucos y sin aprovechar técnicas basadas en glitch o bugs. Como puedes observar, una low percent de Metroid Prime 2 no es recomendable a menos que seas un demente total.
Puede que el trabajo sea más fácil jugando la versión de Wii con los controles de movimiento, o incluso en Prime Hack con el ratón y teclado, pero ambas cosas no las he intentado y no tengo ganas de intentarlas, no luego del martirio por el que pasé. Así pues, demostré que es posible terminar el juego de tal manera, y pronto verás un resumen donde cuento mi experiencia intentando lo mismo, pero con Metroid Prime. Por ahora, me despido de ustedes. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.